Buenas tardes, hola a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy en el conversatorio Números con Historia, Estado, Economía y Sociedad en Chile, organizado por la Biblioteca Nacional y el Centro de Investigaciones Barros Arana en el marco de la celebración de sus 30 años. Antes de presentar a los invitados, quiero contarles sobre el funcionamiento de la actividad. Mientras dure la conversación, pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y habrá alguien que estará pendiente de recogerlas. Al final de la conversación podremos realizar estas preguntas. Ahora, por supuesto, quiero presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, quiero presentarles a Elvira López, quien es historiadora, magíster en Ciencias Sociales, mención Historia, y doctora en Historia y Civilizaciones. Se especializa en Historia de Chile y América a fines del periodo colonial y durante el siglo XIX, concentrándose en Historia Económica y Social. También nos acompaña Javier Rodríguez Weber, profesor de Enseñanza Media, en opción Historia, magíster en Historia Económica y doctor en Historia Económica. Su actividad de investigación se centra en el estudio del desarrollo económico, en particular las relaciones entre crecimiento y desigualdad. Y por supuesto presentamos nuevamente a nuestro dueño de casa, que es Jaime Rosenblit. Él es historiador e investigador del Centro de Investigaciones Barros Arana, es doctor en Historia y se ha especializado en relaciones entre comercio y política en Hispanoamérica. Así que, bueno, los quiero dejar con nuestros invitados en esta conversación. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, buenas tardes. Como siempre, en estos placenteros encuentros con historiadores y como en otras ocasiones también con amigos. Eh, Ambos son autores de nuestra colección de libros muy importantes y creo que es interesante que ustedes conozcan a las personas que hay detrás. Entonces, bueno, yo los conozco a ellos hace ya un tiempo y para presentar a Elvira López, que trabaja en la Universidad Adolfo Ibáñez, eh, para mí ella representa un caso bien paradigmático porque cuando recibí el manuscrito de su libro, aquí está el libro de Elvira, El proceso de construcción estatal en Chile, Hacienda Pública y Burocracia 1817-1860. Yo te comenté, Elvira, pero yo leí tu libro durante un viaje a Lima de investigación una semana, comencé a leerlo en el avión y terminé de leerlo en el avión. Y a partir de entonces el proceso de transformación de un manuscrito en libro eh, fue realmente perfecto, fue súper fluido, debe haber salido ¿cuánto? En 4 meses, 5 meses. Eh, Sí, Elvira correcto. asimiló súper bien los comentarios, entendió perfectamente lo que había que hacer y casi ni se notó, ¿no? Entonces, esta obra, que salió de una manera tan feliz, eh, ha venido a hacer una contribución muy importante en la historiografía chilena, porque aborda un periodo del cual mucho se habla, pero no había tanta base empírica. Entonces, una de las causas de esta conversación que vamos a tener ahora es justamente mostrar cómo a veces verdades o afirmaciones que se reiteran eh, tienen o no tienen este sustento empírico que nos ofrece esta forma de abordar la historia con las fuentes cuantitativas. Entonces, Elvira tiene este gran aporte a la historiografía chilena, que nosotros estamos orgullosos de tener en nuestra colección, y darle la bienvenida, pues, Elvira. Muchas gracias por la invitación, también feliz de participar. Y nos acompaña también otro amigo, Javier Rodríguez Weber, que este libro también es súper importante, Desarrollo y Desigualdad en Chile,
1850-2009. Historia de su economía política. La verdad es que el título no alcanza a reflejar todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Bueno, voy a ser un poco grueso para explicarlo, Javier, pero es la curva de Gini, 1850-2009, que vaya, para construirla, vaya que hay que hacer un trabajo muy, muy serio, muy riguroso, a veces imaginativo. Bueno, yo podría contar muchas anécdotas con Javier, pero hay una que para mí es muy querida, que fue el día que nos conocimos, de haber sido el año 2015, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ya conocía su trabajo a través de su tutor, Luis Bértola, gran Luis Bértola. Eh, y ese día, yo me acuerdo que en el aula magna de la facultad, Javier tenía proyectada en la pantalla gigante esta curva 1850-2009, y estábamos todos, ya no estábamos sentados, estábamos de guata, estábamos acostados, algunos se paraban a mirar y todos indicaban, mira, es que aquí hubo una sequía, aquí hubo una huelga, aquí hubo una ley que produjo unas convulsiones. Entonces, el haber provocado ese efecto en la gente, que era un auditorio especializado, o sea, había historiadores económicos, economistas que investigaban temas históricos, entonces estaba toda la gente hipnotizada por la curva. Entonces, eh, pocas veces se ve este efecto de un trabajo. Entonces, bueno, me imagino que para Javier, además de satisfacción, es un desafío tener que demostrar el rigor que hay detrás de esos resultados. Javier, bienvenido nuevamente. Hola, hola Jaime, Elvira. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de la invitación, y yo ya, si me permiten, voy a contar una anécdota de ese mismo día. No sabía eso que me decís, me gusta pila, pero yo estaba, antes de que empezara esa actividad, estaba sentado en la cafetería, en el casino de la facultad, charlando con gente, amigos. Se acerca Jaime, a quien no conocía, me dice, ¿tú eres el uruguayo? Y yo le digo, sí, lo cual era un poco evidente también, como comentábamos recién por el mate y no sé qué. Me dice, bueno, yo soy Jaime, trabajo acá, y me pone un libro arriba de la mesa, que es el libro de Elvira, y me dice, mira, nosotros acabamos de publicar este libro, no sé qué, bueno, hace una serie de comentarios elogiosos, como acaba de hacer, acerca del libro de Elvira, y de lo que Jaime, lo que se entendiera como parte de una forma de trabajar similar. Y nada, para mí, a su vez, el libro de Elvira fue como la invitación a eventualmente trabajar con el Centro Barros Arana, que para mí fue, la verdad, o sea, fue una notición, y sigue siendo un orgullo que agradezco mucho. Bueno, y el libro tuyo no salió tan fluido como el de la Elvira, porque hubo que trabajar los cuadros. Ah, Bueno, sí, trabajamos, bueno, el mucho editor gráfico. trabajó, pero con mucho cariño, y felices de poder haber publicado ambas obras, eh, junto con la importancia para la historia, para la sociedad, para entender la sociedad actual. eh, Nosotros sentimos que hemos cubierto, por lo menos, o empezado a cubrir un área de la historia más cuantitativa, que es la particularidad del trabajo que lo une a ustedes dos. Entonces, yo quisiera que ustedes nos contaran cuáles son las dificultades para reunir, sistematizar, interpretar, ordenar la información cuantitativa. Javier. Bueno, a ver, yo tengo la impresión, voy a decir, yo me acuerdo clarísimo, como estudiante de maestría, en un corte, en una clase, conversando con amigos,
diciendo que jamás, en ese momento pensando en la elaboración de la tesis de magíster, que jamás iba a ser un trabajo cuyo resultado central fuera un gráfico. Y fue lo que terminé haciendo, ¿no? Para la tesis de maestría y la tesis doctoral y el libro, es decir, y de última, hoy como 8 años de trabajo que se resumen en ese gráfico, el que vos mencionabas. Y en el proceso, para mí yo fui aprendiendo, aparte no me gustaba mucho la historia cuantitativa, no vengo de ahí. Pero en el proceso fui aprendiendo a diferenciar, por lo menos en mí, que no me gustaba tanto leerla, a decir verdad, pero sí el trabajo. Y la verdad que el trabajo es súper desafiante, como todos, ¿no? Pero yo le encontré un gusto. Igual creo que el principio general es el de cualquier trabajo histórico riguroso, que es el de la crítica de fuentes, es decir, el aproximarse a las fuentes, en estos casos censos, anuarios, informes de distinto tipo, aproximarse de forma crítica, sabiendo que a veces las estadísticas mienten y también esconden verdades, igual que cualquier fuente, ¿no? Y nada, y sí un trabajo de construcción, en mi caso, de juntar distintos tipos de fuentes y combinándolas, utilizando algunos rudimentos estadísticos como para llegar a una estimación de la distribución del ingreso. Pero me parece que en el fondo, lo central, es siempre el mismo trabajo ¿no? Aproximarse a la fuente con una perspectiva crítica, tratando ese, digamos. En el fondo no es tan distinto, me parece a mí. Y después, bueno, saber... Y en el fondo, lo central es lo que le preguntás, exactamente igual que a cualquier fuente, digamos. Lo central es lo que le preguntás. Elvira, y en tu caso, ¿cómo fue la aproximación a estas fuentes? O sea, en mi caso yo no iba a hacer un trabajo de historia económica. Estaba en un proyecto con Juan Carlos Garavaglia, un gran historiador argentino, y la idea era trabajar sobre la formación del Estado en América Latina. Era un Estaba en trabajo, un París. proyecto comparativo. Y nos dio la libertad de trabajar el tema que quisiéramos: justicia, hacienda, temas de la guerra, historia social. Y en realidad yo, que antes había trabajado sobre historia colonial, me venía acercando al siglo XIX, comencé un poco a indagar, bueno, si vamos a hablar de formación del Estado, ¿cuál es el Estado del que podemos hablar en ese momento? Y me di cuenta que se ha escrito mucho de historia política del periodo de la independencia, de las guerras de independencia, pero había muy poco sobre el sustento material. Y entonces comencé un poco a indagar por ahí, se fue abriendo un panorama muy amplio sobre un periodo que la historia económica en general dejó un poco de lado, porque es un periodo, como es la construcción del Estado, es un periodo muy desordenado. Y por lo mismo muy desordenados los archivos. No es que uno llegue al Ministerio de Hacienda y está todo claro, un presupuesto, o sea, no hay ingresos, uno tiene que buscar en distintos, o sea, a veces en Ministerio de Interior me aparecía una foja de los sueldos de los funcionarios de Hacienda, está todo muy desperdigada la información. Entonces empecé un poco a reconstruir y a partir de eso fue saliendo un poco este trabajo sobre la hacienda pública, que me parecía que era una manera como de sistematizar también los problemas que del periodo se habían abordado siempre desde una perspectiva más bien política. Me fui dando cuenta que en realidad gran parte de esos, de los temas y de los primeros desafíos de la formación del Estado, me imagino en Chile, pero también este proyecto demostró que para el resto de América Latina, tienen que ver con la economía, también con las finanzas del periodo. Entonces fui llegando un poco de manera indirecta, y creo que también ahí estoy de acuerdo con Javier, que finalmente no es que uno llega al archivo de Hacienda y aparece una serie y está todo súper claro, sino es la manera en que uno va abordando esa fuente y, claro, el resultado lo puede plasmar también en gráficos, porque, bueno, resulta, si estamos trabajando con cifras, ¿cierto?, más simple, es más clarificador a veces ver los problemas en esa visualidad, pero creo que tiene que ver con las preguntas que uno le está haciendo también a las fuentes. Y a mí o sea, me terminó alucinando, porque nunca en la vida pensé que me iba a interesar, y yo encontraba números y estaba tan feliz. Todos me dicen, ¿y tú desde cuándo? Porque claro, como que ves el problema, te da una perspectiva tan distinta cuando uno ve que, no sé, que la mitad de los funcionarios públicos en la década del 20 no reciben sueldo. Entonces dices, bueno, y mire, entonces, ¿y de qué vivían? Y gran parte de los problemas se van armando. Entonces también fue como un descubrimiento para mí misma.
darme cuenta lo que me fascinaba Claro, esa mira, aproximación. fíjate que el libro tuyo, bueno, ya después que estaba, ya te había hecho re que famosa con esa obra. ¿Ah? Eh, yo lo incorporé en la bibliografía obligatoria en el curso de Chile en el siglo XIX. Entonces, eh, a ver, o sea, es una exhibición empírica de datos que uno tiene que mensurarlo, o sea, o darle una dimensión para llamar la atención, en este caso, de los alumnos. Entonces, claro, como tú dices, en la literatura política siempre se dice que el Estado de Chile, después de la independencia, está viviendo con muy pocos ingresos, deuda, hay un montón de motines militares por no pago de sueldo, reclamos de las provincias, y que por ahí, por la década de 1830, a mediados, ya la República autoritaria, eh, empiezan a haber descubrimientos y explotación de minas de plata, después de cobre. Entonces, es como que ese es el discurso que tenemos asimilado casi inconscientemente. Ahora, cuando uno miraba los cuadros de Elvira, resulta que los números no son tan grandes como para, digamos, a ver, la expresión cualitativa de la otra fuente es como exagerada respecto de los números que uno ve. O sea, o aquí hubo gente que manejó muy bien la plata, los fondos públicos, eh, o algo no está bien tabulado. Entonces, la, el siguiente tema que les quiero plantear viene de eso, a partir de esa constatación, de esa comparación entre la reconstitución de datos que hacen ustedes, y el discurso o la narración historiográfica general. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se relacionaron? ¿Se enfrentaron con que sus investigaciones confirman estas afirmaciones, las complementan, las contradicen? ¿Cuál fue su relación con el discurso histórico que venía de antes? Eh, a mí, a mí me parece que ese es como un tema particularmente interesante, además porque, y yo me lo planteé mucho, un poco esto por lo que decía, ¿no? Porque tampoco vengo de ahí, yo de realidad me formé en historia, pero aparte me formé para la docencia, y la docencia en enseñanza secundaria. Esa es como mi formación primera. Y un poco me costó esto porque traía una cierta desconfianza hacia la historia cuantitativa. Que ni siquiera tengo muy claro de dónde, pero la traía, después la he visto, a su vez me la he encontrado en otros. Tuve que pasar como casi que por un proceso para utilizar una palabra de moda, de deconstrucción, digamos, en tanto que en profesor de historia o mientras me estaba formando como historiador. Y ver cómo articular esto, porque yo tampoco quería hacer algunos tipos de trabajo que se ven en historia económica, que de repente tiene una base cuantitativa fuerte y que en mi opinión un poco crítica con los resultados en el sentido de esta idea. Para mí con los números a veces hay gente que tiene como perspectivas extremas, son la verdad misma, digamos, puesta así en negro sobre blanco, porque si es un número es exacto y es perfecto, o esta idea con las estadísticas se miente. Y yo creo que, bueno, con las estadísticas se puede mentir, ya lo dije, pero tampoco los números son la cosa exacta y perfecta, porque hay que criticarlos. Y para mí ese fue como uno de los desafíos más grandes, en el fondo, también porque era el tipo de historia que quería hacer. No quería hacer un trabajo que de última se resumiera en un gráfico, no sé cómo decirlo. Yo quería que el gráfico, que me llevó mucho tiempo, y digamos, el gráfico principal, ahora vos mencionabas, yo tenía en un momento, había impreso el gráfico, y lo había pegado en la torre de mi computadora, que estaba al lado del monitor de facultad, y le había puesto el título 6 años de trabajo, ¿no? Y era el gráfico.
y yo quería que el gráfico me dijera cosas sobre la historia de Chile más en general. Y bueno, a partir de ahí hice un poco este trabajo que vos decías, de bueno, ¿y qué pasa acá? Yo veo que acá el gráfico cae. Por ejemplo, y voy cortando y vamos dialogando, porque si no voy a hablar mucho. Pero esto que vos decías, ¿en qué medida se dialoga o no con perspectivas presentes que estaban antes a partir de base cualitativa? La desigualdad es una cosa muy... Es difícil trabajar sobre desigualdad económica sin medirla. Si se puede, pero justamente estamos hablando de una variable. Eh, Distribución del ingreso sin medirlo es difícil. Sin embargo, era común que casi todo el mundo dijera que siempre la desigualdad siempre subía, en todos los periodos, en todos los momentos, en todas las cosas, y eso es imposible, no se puede. Y bueno, yo me encontré, cuando hice la estimación, y me acuerdo clarísimo, cuando iba sacando, calculando los Ginis para cada año, y veía que iban bajando, por ejemplo, en el periodo del ciclo del salitre, y para mí decía, esto no puede ser. Tengo que tener algo más, digamos. Y encontré una reducción de la desigualdad. Estuve como 3 meses después de eso para ver si los cálculos estaban mal o si le encontraba una explicación. Y bueno, nada, le terminé encontrando una explicación, me terminé convenciendo. Eso implicó, creo yo, alguna... No sé si, bueno, no sé, puede haber una revisión o una complementación, por ejemplo, con el problema de la cuestión social, y tratar de afinar el lápiz para distinguir distribución de ingresos, como también puede verse combinado con la preocupación por la cuestión social. En otros casos, en otros periodos, en realidad viene a reforzar y a complementar y a reforzar cosas que ya teníamos idea, como el ascenso de los sectores medios a mediados del siglo XX. Y yo, para mí, la historia cuantitativa que me gustó, a mí yo disfruté mucho el trabajo ese, honestamente estoy orgulloso de ese libro, y me gusta cómo quedó porque creo que más o menos me aproximé a lo que quería hacer, que era integrar estas cuestiones. El gráfico me dijera cosas, me planteara preguntas, donde de repente yo las iba a responder, no con investigación primaria, sino leyendo historiadores que trabajaron otras cosas, otras fuentes, y decía, ah, claro, entonces entiendo por qué acá cae. Y a su vez, el que caiga, la desigualdad le da sentido o le complementa lo que dice. Yo creo que ahí está, como en tantas otras cosas, digamos, en el mestizaje está la riqueza y la diversidad, digamos, y va un poco por ahí. Y así como traté de construir el relato, el gráfico me hace una historia que armé en un sentido más tradicional, si ustedes quieren, ¿no? Más de economía política, viendo los conflictos sociales, etcétera, para tratar de entender el gráfico y tratar de ver si el gráfico me decía que buscara cosas que de repente antes no estaban tan vistas. Y por ahí fue y lo disfruté mucho. ¿Y cómo fue en tu caso, Elvira, esta conversación, este diálogo con la historia anterior? Bueno, fue un diálogo muy rico, creo, y que en algunos, o sea, en gran parte, y yo también, bueno, tuve la oportunidad de leer el libro de Javier, y me parece que es interesante porque también hay un relato de una larga duración, que faltaba un poco en la historia. Se habían estudiado monográficamente mucho del periodo, no sé, exportador en la década del 20, la integración al mercado internacional, pero un poco o sea, hubiera sido muy útil el libro cuando yo estaba haciendo la tesis, pensaba eso. Eh, claro, estuvimos un poco desfasados ahí. En mi caso, creo que la investigación dialoga y complementa algunos estudios de la historia política y social, y también viene quizás a desmentir algunos de las ideas construidas por cierta historiografía. En el primer caso, me parece, por ejemplo, que el estudio complementa a la historia política de la década de 1820, que siempre o sea, se abordó en un primer momento, ¿cierto?, como esta década de mucho, que en un momento se le calificó de anárquica, ¿cierto?, hoy en día se llama de ensayos constitucionales, pero una época de mucha discusión política, de confrontación de proyectos políticos, en el Estado en formación, ¿cierto? Hay muchísimos proyectos constitucionales, una época de fuertes tensiones sociales y políticas. Y en general, bueno, depende de la historiografía donde se posicionara, un poco se culpaba a uno u otro bando, ¿cierto?, conservadores o liberales, en el fondo de no haber sido, de que no se pusieron de acuerdo, no haber podido ponerse de acuerdo frente a algún proyecto.
o de elementos coyunturales que hicieron que, de no llevar a buen puerto, por ejemplo, el proyecto liberal. Y lo que me di cuenta en la investigación es que se había obviado el tema económico, ¿ya? Y lo que demuestro un poco en el libro es que se arrastra desde las guerras de independencia una crisis económica que es, o sea, es insalvable en ese momento, que además se acompaña desgraciadamente de un periodo en que cuando Chile se inserta en el mercado, ¿cierto?, internacional, cuando cae el monopolio español, también coincide con un momento de decrecimiento del mercado internacional, entonces tampoco es que eso haya favorecido, como sí favorece luego en la década de 1830. Y entonces pude ver que muchos de los problemas políticos, por ejemplo, todas estas sublevaciones, estos motines, más que con causas políticas que estaban de acuerdo con, no sé, ciertos reglamentos, o con la constitución liberal, o con los temas, por ejemplo, también respecto a las provincias, tienen que ver con la gestión de recursos, con que no hay dinero para pagar. O sea, a los funcionarios públicos no se les paga y se da un poco por supuesto, pero no pagarle a la soldadesca, vaya que genera otro tipo de problemas, ¿no? Entonces aparecía cualquiera que decía, yo tengo aquí una bolsa de dinero y sublevar. Entonces, todas estas sublevaciones constantes y muchos de estos problemas es un poco una espiral en que la violencia política y la violencia, en el fondo, no se puede salir, pero porque hay una crisis económica mayor. Una crisis de la que tampoco son, o sea, son conscientes, pero no tienen las herramientas para solucionarla en ese momento muchos de los ministros, o se ven confrontados, por ejemplo, en el caso de la consolidación de la deuda, a que hay otros intereses en juego. En México hay muchos estudios sobre los agiotistas, y cómo, bueno, hay gente que está haciendo negocio con este Estado que está un poco en quiebra, ¿cierto? Con la circulación de vales de gobierno, vales de la deuda. Entonces, un poco el estudio pudo como complementar que no solo es una crisis en el fondo de que hay diferencias políticas importantes, que las hay, sino que hay un sustento ahí, que hay una crisis económica mayor. Y bueno, y un Estado sin dinero, y las descripciones son dramáticas, o sea, no se puede financiar las campañas en el sur, se generan impuestos para pagarle a un regimiento, un impuesto específico que sale un día para otro solo para financiar cierto regimiento y que en el fondo no se subleven. Entonces también están un poco haciendo política y tratando de salvar la casa en el día a día. Entonces creo que en ese punto viene como el trabajo que realicé, viene a complementar los estudios de historia política e historia social sobre el periodo. Y por otra parte, creo que en alguna medida también quizás contribuye a desmitificar, voy a decir, para no utilizar quizás desmentir, que sería suponiendo que hay un poco de mala fe, pero cierta construcción del modelo chileno como muy exitoso, que es cierto que hay una propaganda desde muy temprano, a partir de la República Conservadora en 1830, no solo los intelectuales chilenos, sino también, por ejemplo, muchos de los argentinos, bueno, después posteriormente argentinos, pero de las provincias del Río de la Plata, como Alberdi, por ejemplo, hacen toda una especie de oda al modelo chileno, ¿cierto? A esta constitución, a este modelo exitoso político que logró sortear la coyuntura de la independencia de manera más pacífica y más rápida. Entonces lo que yo me di cuenta es que, bueno, quizás fue de manera más rápida, pero claramente no menos pacífica. O sea, si nos atenemos también a las escalas, ¿cierto? El siglo XIX es un siglo que está atravesado por importantes guerras civiles, con un costo altísimo en vidas y en recursos. Y por otra parte, el gasto público en defensa, en el caso de Chile, en las décadas del 30 y del 40, es un gasto público que se asemeja al de otras repúblicas, como por ejemplo el caso de Colombia, que están en constante guerra civil. Entonces uno puede decir, bueno, también esta especie de oasis de paz, como vamos a decir, la imagen publicitaria, ¿cierto?, se sustentaba en un gasto importante. Y si pensamos que no estamos en guerra externa, entonces, bueno, ni en guerra civil constante, también apoya, ¿cierto? Y en ese sentido complementaría un poco la historia social a un fuerte control.
un fuerte control interno que puede ser el que permite un poco esta estabilidad política temprana y el éxito del modelo, de la implementación del modelo conservador y en la represión de la oposición. Entonces creo que ahí pude dialogar también con otro tipo quizás de historiografía y tener una mirada un poco distinta sobre ese proceso. Además que cubres un periodo que es, a ver, es demiúrgico en el sentido de el nacimiento de la República, pero con muy poca investigación empírica hasta hace, no sé, 5 años atrás. El 1817, 1823, 28, 30, hasta el régimen autoritario. Hay más bien un discurso histórico para justificar posiciones políticas con poca o nada de base empírica, sino hasta los estudios recientes del siglo XXI. Y luego viene, como tú decías, el modelo de América Latina. Entonces, es un periodo que está, o que estaba cubierto de mucha justificación histórica para posturas políticas e ideológicas. Entonces, no era tan, o sea, había pocos interlocutores que te alimentaran la investigación. Claro, en ese sentido fue muy rico estar trabajando en un proyecto colectivo, porque pudimos también dialogar como con otras, o sea, por eso sé, por ejemplo, el caso de Colombia, porque una colega lo estudió desde muy cerca, ¿cierto? El caso de las provincias fue estudiado tanto de las provincias, vamos a decir, como la Argentina en general, pero también algunas provincias en particular, el caso de Costa Rica, por ejemplo, Guatemala, realidades que están bastante lejanas a la historiografía chilena. Entonces esto también me permitió a mí, nos permitió en el proyecto ver que, bueno, no hay tanta especificidad en ciertas construcciones de modelos historiográficos, sino que tienen mucho a veces de propagandístico, y también hay otros elementos en que sí resultaban o sea, bastante novedosos incluso para otros, por ejemplo, el gasto en educación, a partir ¿cierto? De cuando Manuel Montt está en el ministerio, uno puede ver que hay un impulso importante desde el Estado al desarrollo de la educación pública. Entonces eso, y elementos que, claro, a uno le parecía que eran, no sé, quizás procesos del momento histórico, y comparando, por ejemplo, con el caso argentino, podíamos ver que, bueno, que el gasto era un gasto importante si lo comparamos con el resto de las repúblicas latinoamericanas. Entonces eso fue como también un diálogo interesante. Recién hablábamos de cómo se integraba, digamos, o no, el resultado más de historia cuantitativa con el relato. No. Uno de los problemas a veces que tiene una historia muy contada a partir de gráficos es que si vos ves que esto que vos decías en ese seminario en la FEN, uno ve que de repente el gráfico te muestra algo en un año o dos y uno va directamente a ver qué pasó ese año o esos 2 o esos 5 a encontrar la respuesta. Una de las cosas que traté de hacer, porque así entiendo el proceso y el problema, fue tratar de ver algo que mencionó Elvira, procesos o problemas más de larga duración. Por lo menos preguntarme en qué medida algo que pasaba en un momento podía tener que ver con algo que en realidad venía desde mucho tiempo atrás. Y ahí, una de las cosas clave, y que para mí sigue quedando, y que para seguir profundizando, es justamente lo que pasa en ese periodo que estudió Elvira. Eso lo comentamos y lo discutimos en un seminario que ella organizó y que me invitó, que creo que fue en el 2016 o 2017, en el que acudió también, y fue la última vez que vi a Jorge Hellman, que nada, siempre lo recuerdo con mucho cariño. ¿Por qué? Porque en realidad uno de los problemas centrales para el estudio de la desigualdad en América Latina en general es en qué medida la historia de la desigualdad más reciente, más en el siglo XX, viene condicionada o determinada o no por factores de largo plazo, de muy largo plazo. De repente desde el periodo colonial. Hay algunas ideas que son muy clásicas en la historiografía y también en economistas latinoamericanos,
y que se ha tomado con mucha fuerza por algunos economistas y politólogos norteamericanos en los últimos años, y es el peso de la herencia colonial. Pero entre la herencia colonial y el siglo XIX y el XX pasan cosas, dijera Macri, pasaron cosas, y entre las cosas que pasaron es justamente la revolución y la construcción estatal. Y es clave, no sé, es como esos periodos en donde pasa mucho, donde a veces por circunstancias del momento, como esto de si se le paga o no se le paga a un regimiento, se terminan tomando medidas que de repente tienen impacto de largo plazo. A mí me parece uno de los periodos más interesantes de la historia del continente, esos 20 o 30 años, donde se condensa y ver cómo se condensa mucho, ¿no? Vos decías periodos demiúrgicos. Y nada, a mí me resultó súper interesante eso, porque sin duda, para mi tema, el Estado, la construcción del Estado, quién lo controla y qué capacidades tiene el Estado, que tiene mucho más que ver de repente con lo que estudió Elvira, que con los deseos de quienes lo controlaban, ¿no? Que de repente es lo que se basaba más en la historiografía, más de fuentes literarias, se basaba más en estudiar los discursos, las ideologías, que son muy importantes, pero expresan más lo que le gustaría de repente construir a quienes dirigen el Estado, y la base material te dice lo que realmente pueden construir, a qué dedican recursos y a qué no. Yo creo que ahí está una de las claves, que yo no lo estudié, creo que ahí está una de las claves de la historia de la desigualdad en Chile. De última, esa capacidad que Elvira menciona ahora, de un Estado que igual gasta, aunque no tiene tantas guerras civiles como Colombia o como Argentina, igual gasta mucho, igual probablemente lo gasta en control, y tiene una capacidad de control que yo creo que se sostiene, y que más allá de que en determinado momento la desigualdad caiga, en mi opinión, hay un fenómeno a largo plazo, y es un Estado que, salvo excepciones, ha sido garantía de la desigualdad. Y en parte creo tiene que ver con que cómo se terminó construyendo a partir de ese periodo, más allá de todas las dificultades que tuvo la construcción del Estado. No sé, pero creo que son como más capaz preguntas o hipótesis que están en realidad planteadas, y que quizás se pueden ver más a partir justamente de un trabajo de base empírica como el de Elvira, quizás más que lo que expresa el mundo de las ideas, que también es como bien importante, pero bueno, nada, yo creo que la riqueza del asunto está, de nuevo, en ver cómo interactúan unas cosas con otras. Pero a mí me parece un periodo súper crucial, y está muy bueno también eso de trabajar en la perspectiva comparada. Yo conozco de ese proyecto, conozco el libro de ella y el que hizo Chechuri para Uruguay. Y nada, la construcción estatal es una de esas cosas en donde puede cambiar mucho o puede no cambiar tanto, y aparte lo que pase ahí puede terminar teniendo consecuencias 150 años después. Y creo que también muestra, o sea, complementa los discursos y las voluntades, pero también nos da como un aterrizaje que, bueno, en el proyecto discutíamos mucho con la sociología histórica, por ejemplo, y todos estos discursos de Estado fallido, ¿cierto? Que es tan común de, en el fondo, claro, comparar la burocracia prusiana beberiana con los intentos de formación de una burocracia en América Latina, y que desde la perspectiva de esa anglosajona siempre parece que América Latina está al debe, ¿cierto? Nunca somos estados sólidos, porque, claro, somos sociedades distintas y siempre estamos pensando un poco teóricamente desde el norte. Entonces también creo que a veces mirar las cifras nos permite ver que, o sea, con lo poco que tenían se hacía mucho. Y que tampoco era posible hacer otra cosa porque no teníamos los recursos de, no sé, de una Francia del siglo XIX, y entonces tampoco podemos aplicar, ¿cierto?, como los supuestos teóricos de lo que se esperaría de un Estado con esa capacidad y esos recursos. Entonces creo que a mí me resultaba también interesante eso, ver un poco también como la capacidad de gestión que tenían, que había en la época por parte, y que muestra, como tú también, como Javier señala un poco, también está, o sea, hay voluntad y hay mucho discurso, que en general a lo que se dedicó mucho la historia política durante varias décadas, pero también esta otra mirada permite ver, ¿cierto? Bueno, ese discurso pero llevado en la práctica, ¿cierto? ¿Cuál era la capacidad que tenía realmente estos estados? Porque
algo que a mí, siempre lo comento con los alumnos, un poco, hago una historia material, por así decir, del Estado en el siglo XIX, es claro, había muy poco, y me acuerdo que Juan Carlos Garavaglia siempre tenía fobia a esta palabra cuando hablamos del aparato estatal, y decía, bueno, aparato, El siempre aparatito. está, claro, aparatito con suerte, Claro. unos funcionarios que eran 5, que no tenían un edificio público, pero tenían una voluntad de cambio y de transformación que no se les puede negar, y claro, bueno, con los recursos que tenían hacían también lo que podían, y eran los recursos que se manejaban en ese momento, entonces creo que ayuda también un poco como a aterrizar y también a matizar también ese discurso siempre como de América Latina como continente fallido, ¿no? Mira, Creo que yo es otro aporte. los quiero mantener en esta noción de aparatito fiscal, este Estado con recursos muy exiguos, que incluso lo podemos retroceder a la colonia. Que hace un par de años estaba leyendo un libro de Guillermina del Valle, de México, sobre los donativos y préstamos que solicita el virrey de Nueva España para financiar la Guerra de los 7 Años, 1756-1863, y sobre todo para fortificar Cuba y construir una armada y defenderse de los británicos. Entonces, este Estado se financia con donativos y préstamos que le hacen comerciantes. Entonces, claro, el comerciante le facilita recursos al Estado virreinal y el Estado virreinal le dice que a cambio le va a dar ciertas exenciones tributarias, privilegios para internar ciertos productos, en fin. Entonces, se produce el episodio de la construcción de esta fuerza militar, viene el periodo de enfrentamiento, después viene la paz, entonces empiezan los comerciantes a cobrar. Entonces resulta que el Estado le ha hecho la misma promesa a varios para pagar estos préstamos. Entonces ahí la actitud y la conducta del Estado virreinal es súper severa, o sea, no es un Estado con una actitud débil. Es débil en recursos, pero no en conducta. Entonces, a partir de esto, yo quería llevarlo a la siguiente reflexión. ¿Es acaso este incipiente Estado republicano menos riguroso, o sea, me refiero a bueno, autoritario, es más vacilante por el hecho de tener menos recursos? Y quiero agregar el siguiente tema de esta reflexión. Como ustedes trabajan recopilando antecedentes, entonces cada uno constató en sus investigaciones que hay un momento en que, como decía Elvira, la información está dispersa y después se va ordenando y sistematizando y después ya sí podemos encontrar anuarios, censos, sinopsis estadística que nos facilitan el trabajo, pero también nos habla de un Estado que ya está en marcha. Entonces, la pregunta es, ¿existe este Estado que no por tener pocos recursos es menos autoritario y severo con sus ciudadanos o súbditos en el caso del colonial? Y si acaso la aparición de estadísticas más continuas, de estas recopilaciones de una forma más continua y sistemática, refleja un Estado más autoritario. A ver, yo sobre el tema un poco de la transición, porque además ahora estoy trabajando sobre el periodo de las reformas borbónicas. O sea, creo que lo fundamental también, y que permite un poco el estudio también de las mismas finanzas, es que hay todo un discurso de ruptura, de quiebre con el pasado, pero finalmente, cuando vamos a estudiar los impuestos, hay un cambio vamos a decir, en la estructura impositiva,
a principios del siglo XIX, pero que tiene que ver mucho con la coyuntura. Por ejemplo, se mantienen la mayor parte de los impuestos coloniales, pero va a haber un fomento importante de aduanas, porque bueno, hay guerras internas, ¿cierto? Guerras civiles, entonces se abre el comercio al exterior, porque también es la única, o sea, es el único sustento que encuentran las autoridades. Y esto también está estudiado, ¿cierto?, a costa del quiebre, por ejemplo, de muchos de los comerciantes locales, que van a ser, ¿cierto? Va a haber lo que Salazar llama esta avalancha de importaciones, ¿cierto? Qué sé yo, imposible competir con, no sé, toda la industria textil inglesa, por ejemplo. Entonces, o sea, por una parte es una medida coyuntural, ¿ya? Pero se mantienen las instituciones, se mantiene el Tribunal de Cuentas, se mantienen la mayor parte de los reglamentos de aduana, siguen siendo los mismos. ¿Qué es lo que cambia entonces? Bueno, cambia que ya los impuestos, por ejemplo, no se destinan a la península, a la metrópolis, entonces hay que reordenar en el fondo como el panorama hacia, pensando, bueno, en qué gastamos ahora, pero también, y creo que quizá en este sentido, no sé si podemos hablar de un Estado que es más débil, pero es un Estado que ahora va a estar controlado por los criollos, ¿cierto? O sea, los españoles americanos, y que son estos mismos los que le habían prestado al Estado, y esto se puede ver, por ejemplo, para la década de 1830, muchos de los conflictos internos también tienen que ver con, y esta crisis económica, no solo con que se pidió un empréstito, el empréstito famoso que pidieron todas las repúblicas latinoamericanas en la década del 20 a Londres, porque ese se puede dejar de pagar en última instancia. El problema es cuando yo no le puedo pagar al que me presta, ¿cierto?, para financiar el regimiento, para pagarle sueldo al funcionario de tal parte, y Que eso es capaz la es deuda el interna. canciller. Claro, y esos personajes son los mismos, y esto lo estudió Pilar López Bejarano se llama Un Estado de Crédito, bueno, y trabajó sobre el tema de la deuda en Nueva Granada y la República de Colombia. Y claro, o sea, los comerciantes, luego muchos son ministros de Hacienda y son, o sea, es un círculo, si hoy en día es pequeño en el caso de Chile, se pueden imaginar lo que era en esa época, ¿cierto? Son muy pocas familias, comerciantes importantes contados con los dedos, ¿cierto? Entonces, no es que el Estado a veces no tenga la capacidad de presión ni cuente con los recursos, sino que quienes están dictando esas políticas comerciales y reglamentos de aduana son también quienes están. Tampoco hay muchos funcionarios con las capacidades. La mayor parte de los funcionarios de Hacienda son comerciantes y cada vez que hay, y hay muchos en la década del 20, cambios de ministro, lo que más hay son renuncias porque le piden a ciertos comerciantes si puede ser ministro y el comerciante dice en realidad no, porque si soy ministro no me puedo ocupar de mi asunto y bueno, en la época además no tenía sueldo. Bueno, Entonces, claro, bueno, Portales tenía un backup así económico familiar, ¿cierto? Que le permitía eso. Pero muchos dicen, en realidad me tengo que dedicar a mis negocios, no puedo ser ministro. Entonces, también es un grupo que está muy, o sea, los intereses son muy poco claros, vamos a decir, los intereses privados de los intereses del Estado en ese momento. Entonces, no creo que tenga que ver como con una voluntad del Estado o con una poca capacidad de ejercer control, represión, sino que tiene que ver con intereses privados que están muy entremezclados con los intereses, vamos a decir, públicos. Al menos para el primer periodo. Acá hay, de nuevo, uno de esos factores, creo, de larga duración y que son de repente clave, quizás por cómo se forman en el periodo de formación, que por lo menos en el tema que yo trabajé es de los más importantes, que es la relación entre la élite y el aparato estatal, digamos, y en qué medida eso, y cómo el aparato estatal, y ya sí de repente aparato, porque de repente avanzado el siglo XIX o el XX, es sujeto de pugnas entre distintos sectores sociales, y eso va teniendo impacto y se va viendo la desigualdad. Uno de los gráficos más lindos para mí de mi trabajo, que para mí fue como más divertido verlo, es un gráfico sobre el periodo salitrero, y en donde ustedes saben bien, después de la Guerra del Pacífico, etc., Chile se queda con los territorios salitreros, pero rápidamente
la producción salitrera pasa a estar en control de capitales extranjeros, principalmente británicos, etcétera, y eso pasa a ser una minoría en control de la élite local. Eso es así en un primer momento, y eso es, en mi opinión, uno de los factores que favorece, coadyuva, digamos, en la caída de la desigualdad en ese periodo, que una parte importante de la riqueza no va a parar a los bolsillos de la élite, sino que va a parar a bolsillos en Europa. Pero avanzando, llegando hacia el siglo XIX, el proceso se revierte y los chilenos empiezan a controlar más la producción salitrera. Eso no es una cosa estática, sino que va cambiando. Y es muy divertido ver, con estas cosas que nos divierten a nosotros, que tenemos estas características, que nos divertimos con esto, es muy divertido ver cómo la cantidad de impuestos que se le cobra, que el Estado le cobra al salitre, tiene una tendencia inversa a la proporción de la industria que está en manos de capitales chilenos. Es decir, cuando en el primer momento, que son básicamente son capitales europeos los que controlan la actividad, se les cobra muchos impuestos. Y a medida que va, es decir, la proporción, digamos, yo lo calculé como, bueno, la proporción del valor agregado salitrero que va a pagar impuestos, que va a pagar capitales chilenos, utilidades a capitales chilenos o utilidades de capitales extranjeros. Y a medida que los capitales chilenos se van haciendo cada vez más importantes, la proporción que va a pagar impuestos es menor. Es como muy divertido, digamos. Está esta idea de, es más fácil, que podía pasar en Chile, de repente no en otros lados. Acá en Uruguay eso no era tan así, porque en el puerto tenías barcos ingleses y barcos franceses que desembarcaban los marinos y se cobraban sus deudas. Pero de repente en Chile capaz que era más fácil terminar cobrando impuestos a capitales británicos que la propia élite, que es la misma gente. Está esta frase fantástica de Mate: somos los dueños de Chile. ¿Y qué es Mate? ¿Es un hacendado? Sí. ¿Es un político? También. Es todo, digamos. Y yo creo que quizás lo que muestra un Estado que va ganando capacidad, lo que va apareciendo, por ejemplo, si yo empecé hacia 1860, fue justamente porque es cuando aparecen las fuentes que me permitían hacer el tipo de trabajo que hice. Ese Estado que va ganando capacidad durante bastante tiempo es un Estado como bastante controlado por una élite, y ahí se juega bastante lo que pasa con la desigualdad. Y otra cosa bien interesante es cómo eso empieza a entrar en cuestión en el siglo XX, digamos, cuando desde otros sectores medios, también populares, proceso de democratización mediante, digamos, a partir de la década del 30, 40, 50, van a cuestionar ese poder, digamos, ese control, y como dijera Sofía Correa, la élite tiene que empezar a compartir el poder, ¿no? Y otra cosa que a mí me resultó divertida era que eso también lo veía yo en mis gráficos. Nada, yo creo, no sé, creo que desvarío un poco en mí, pero hablando de esta relación entre un Estado que es fuerte, y quién es fuerte cuando el Estado es fuerte, ¿no? Es decir, quién es fuerte en términos de repente de actores sociales cuando el Estado es fuerte, y cómo también cuando un Estado se fortalece, a su vez se incrementan las pujas por su control, ¿no? Y cómo en el siglo XX eso ha dado lugar a una historia más rica y también muy violenta. Muy interesante. Bueno, nos están quedando pocos minutos. Esta conversación se ha pasado volando. Marco, yo no sé si tenemos preguntas del público. Yo aquí en el WhatsApp tengo algunos comentarios que voy a poner los lentes de leer. Carolina Arce dice: muy buena observación, ya que hay ciertas políticas que se dan en otros lugares. Una visión más global en la mirada a la historia de Chile permite una mejor comprensión de los hechos. Es decir, se valora la mirada de larga duración. Rodolfo de la Cuadra pregunta: ¿se podría decir que se comenzó a forjar en el siglo XIX el mito de un Estado chileno política y económicamente estable? Antes, bueno, también. Gustavo Cabello Cayupe dice: una consulta, ¿de qué manera el Estado chileno reconoce al indígena con la ley 19.253? Si a muchos mapuches no se les respeta como tal y lo tildan de enemigo, sabiéndose que son personas desarmadas y cuidan de la madre tierra, ¿por qué en el siglo XX no existe el respeto hacia ellos todavía?
Y aquí, bueno, aquí después un alumno y ayudante me manda un saludo más personal. ¿Qué les parece si abordamos el tema mapuche? Desde su perspectiva, quiero decir algo, para no endosarle a ustedes solo la responsabilidad. Yo creo que es súper interesante comparar cómo, cuál fue la política hacia los mapuches del Estado borbónico, o sea, en el siglo XVIII de Ambrosio Higgins hacia adelante, que no era reconocer un interlocutor, sino que varios interlocutores en el mecanismo de los parlamentos, y cómo había una, más allá del reconocimiento, que era como algo tácito, este diálogo intercultural, internacional, que finalmente alcanza un acuerdo, digamos, diplomático, no era político, era diplomático. Entonces, visto la larga duración, da un poco de impotencia constatar que el tema lo conocían, lo entendían mejor las autoridades coloniales que las nacionales, incluso que las actuales. A veces se ve algunos políticos dicen, oiga, acuérdense que antes hacían parlamento, no con el pueblo mapuche, con los mapuches. Entonces, reconociendo su identidad cultural, territorial, en fin. Eso es lo que quería decir sobre el tema. Yo, bueno, no soy para nada experta en el tema, pero tengo dos puntos acá. Bueno, uno respecto al Estado exitoso, quizás voy después. Respecto al tema indígena, o sea, creo que en el periodo que a mí me toca estudiar, al menos hay un cambio importante en el discurso, porque hay cartas, por ejemplo, de Francisco Antonio Pinto, presidente liberal, en la década del 20, ¿cierto?, que dice que, en el fondo, como estos jóvenes que realizan la gesta de la independencia se inspiran en muchos relatos, y hay un incipiente patriotismo, podríamos decir criollo, eh, que antecede o en la época de las guerras de independencia, que está inspirado, por ejemplo, en la Araucana. Entonces, que se leía, y lo señala Pinto, que se leía en corrillos, o sea, en grupos, ¿cierto? Y que esta gesta, la gesta de los araucanos, como llama, inspiró a muchos de su generación. Ahora, creo que el cambio tiene que ver, el cambio en la política, ¿cierto? Tiene que ver con la presión también, una presión económica, una presión por tierras fiscales, en el caso de Chile en el sur, con la época de expansión o sea, es un momento en que los granos y los cereales, los alimentos en el mundo, previo, ¿cierto?, al ferrocarril, que conecta un poco lo que hoy día sería Europa del Este, o sea, con Europa, ¿cierto? Entonces el precio de los alimentos todavía sigue siendo bastante alto, también no está el ferrocarril que conecta, ¿cierto?, la costa este con California, comienza la época del descubrimiento del oro. Chile está muy bien posicionado, ¿cierto?, para la época que se conoce como la década del 50, ¿cierto?, década del 40, la expansión de cereales de la zona del centro-sur, en ese momento del territorio nacional. Entonces hay una presión importante por tierras. ¿Ya? Entonces creo que al menos desde lo que yo veo, hay un elemento económico en el cambio del discurso respecto a la población indígena. O sea, de ser estas especies de héroes y este pueblo con el que se parlamentaba y que se dialogaba y se comerciaba, en realidad pasan a ser pueblos que tienen terrenos baldíos, abandonados, a los que no les sacan provecho, siendo que hay una presión importante en la frontera. Entonces creo que eso es lo que yo podría decir, más allá de mis apreciaciones personales sobre el conflicto. Javier. Sí, yo, la desigualdad es un problema muy vasto y que tiene muchas caras. Yo solo trabajé algunas, básicamente distribución del ingreso entre personas. Hay cosas que son muy relevantes, pero que no trabajé o trabajé muy colateralmente, por ejemplo, la desigualdad de género, y también la desigualdad en términos, o en términos étnicos. Sin embargo, alguna cosa, y capaz un poco de atrevido, me gustaría decir sobre esto. Por un lado,
el tema étnico en general es una de las claves, creo que lo sabemos todos los que andamos por América Latina, una de las claves de las anclas más profundas de la desigualdad en nuestro continente. No es casual que en cualquier país que uno agarre en el presente, uno puede cruzar variables y se correlacionan las variables, por ejemplo, étnicas con la variable de ingreso, ¿no? Está este trabajo que hizo la gente del PNUD donde analizan las ocupaciones y los apellidos mapuche y cómo no aparecen, digamos, en las ocupaciones que dan lugar a mayor ingreso. Entonces, y es una de las claves que hace a la larga duración también, en esta discusión de cuánto de la desigualdad de hoy en realidad se explica por cosas que pasaron mucho tiempo atrás. El componente étnico o la desigualdad, digamos, ahí va, exactamente, en ese trabajo. La desigualdad, de última la desigualdad siempre es desigualdad de poder. Incluso y la desigualdad económica es desigualdad de poder. Esta desigualdad de poder que se traduce en la dominación del pueblo mapuche, digamos, o de otros sectores subalternos, pero en este caso estamos hablando de ellos, es clave. Y en lo que yo pude ver en mi trabajo hay un componente clave que hace a la historia, que es justamente este problema de las tierras. Y que nada, que exactamente, hay como presiones, digamos, son tierras que se vuelven, hay una capacidad para sacar un determinado provecho económico por función de los cambios en el comercio internacional, lo que sea, mira, ¿no? Este movimiento hacia el sur, que va cruzado con un discurso muy racista también, ¿no? De hecho, hay toda una política de colonización, pero ojo, traigamos a los colonos, los buenos, los lindos, los blancos que vienen de Europa, digamos, ¿no? También, por un lado, por cuestiones contextuales de quienes dirigían eso, y también porque era más fácil de esa manera, creo yo, justificar el expolio, es decir, justamente no te estoy quitando las tierras, sino lo que pasa es que vos no las usás, ¿no? Es decir, estoy tomando esto que está abandonado, hay hasta una cuestión de justificación. Y nada, son esos puntos cruciales que tiene América Latina y que vienen de muy atrás y que siguen teniendo y de nuevo, que hacen a que a veces también la historia, y en este caso la historia de la desigualdad y no sé qué, a veces explote en forma violenta. Porque es muy difícil en cualquier caso solucionarlo, implica tocar intereses que tienen una gran capacidad, entre otras cosas, por su influencia sobre el Estado. Muy bien. Marco, ¿tenemos más preguntas de la gente que está asistiendo? Sí, así es. Tenemos una pregunta más que está en el Facebook y una pregunta que hace Álvaro García Hernández. Y él nos dice, buenas tardes, en relación a la composición interna burocrática del Estado republicano, ¿es posible hablar de una continuidad de funcionarios coloniales o realistas en ese caso? Bueno, me imagino que esa va para mí. Para ti. Eso espero. Sí, sí. Hay una continuidad de funcionarios, sobre todo en los sectores, vamos a decir, como los cargos medios, ¿ya? O sea, hay un discurso muy rupturista y algunos de los, vamos a decir, de los cargos administrativos superiores, vale decir, por ejemplo, no sé, los superintendentes de algunas aduanas, que eran realistas reconocidos, bueno, salieron huyendo en el periodo que se conoce como la Reconquista, o sea, después de la batalla de Chacabuco, y otros van a sufrir un poco el expolio de las propiedades, ¿cierto? Como tras la batalla de Chacabuco, el gobierno de O'Higgins, ¿cierto?, sustenta parte importante, como no tiene recursos, la expropiación, el requisicionamiento forzoso, o lo que se conoce como donativos voluntarios, pero que en realidad de voluntarios tienen poco, son más bien forzosos, y la población privilegiada, vamos a decir, son los españoles peninsulares y los realistas. Entonces hay algunos de estos personajes que huyen o que de frentón se van del territorio. Ahora hay muchos que se quedan porque tienen ya vínculos familiares importantes, porque habían casado sus hijas localmente con miembros de la élite, o porque ya habían desarrollado redes en el territorio.
Entonces, e incluso yo trabajé un caso, por ejemplo, de un funcionario que se sabe que es un realista acérrimo, es de origen bonaerense, ¿cierto? Y el ministro de Hacienda lo despide en 1817, y resulta que conoce al cuñado del ministro del Interior y por otra vía logra que lo recontraten. Y logra un documento que se les pedía a los funcionarios en esa época, que es un certificado de patriotismo, ¿ya? Que se les exige a los funcionarios, y logra tener este certificado de patriotismo cuando era sabido a viva voz de que era un realista acérrimo. Entonces, aunque hubiera a veces una voluntad incluso de despedir a algunos funcionarios por sus lealtades, vamos a decir, a la corona, también era muy difícil. Entonces, esto hace que haya una permanencia importante de funcionarios realistas, porque tampoco, o sea, en la época todavía el Estado no cuenta con instituciones, luego va a estar el Instituto Nacional y la Universidad de Chile, que entreguen conocimientos que se necesitan, sobre todo para las oficinas de Hacienda. Conocimientos de contabilidad, por ejemplo, eran o los comerciantes que la habían adquirido por vía propia y experiencia, o funcionarios que habían ingresado muchas veces, hacían carrera, como habían entrado como niños de los mandados, vamos a decir, y de a poco habían ido ascendiendo en la jerarquía. Entonces tampoco era llegar y armar una planta nueva, porque no había quien pudiera manejar, ni conociera en el fondo, no tenían como la capacidad. Así que yo diría que sí, que hay una permanencia importante de funcionarios. Muy bien. Entonces, antes de despedirnos y de expresarle los deseos de volver a encontrarnos luego, ¿no? Ya. Ya, ¿no es cierto? De verse, de abrazarse y todo, Conmigo. ¿no es cierto? Eh, Me gustaría que nos cuenten brevemente en qué están ahora. Eh, yo, para mí, el trabajo que hice sobre Chile, que terminé medio de casualidad haciéndolo, pero me implicó constatar algo peculiar, y es que no tengo, aunque soy uruguayo y vivo en Montevideo, no tengo que poder trabajar sobre Uruguay. Claro, ¿no? Esto que de repente yo qué sé, los norteamericanos o los académicos lo tienen muy claro y no se lo plantean. Yo, si no hubiera sido por esta casualidad, seguro hubiera trabajado sobre mi país. Y estoy tratando de avanzar, digamos, un poco utilizando la misma metodología de estimación, de construir estimaciones de distribución del ingreso para otros casos de América Latina. Alguna cosa hice para Colombia. Y luego, habiendo hecho eso, tratar de nuevo, entender los gráficos, ver qué los gráficos me dicen sobre el resto y el resto sobre los gráficos. Y en particular estoy tratando de avanzar eso en periodo de la década central del siglo XX, en Argentina, Brasil y México, tratando de jugar con esta cuestión de populismo, industrialización, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estoy como muy en la etapa en realidad eso fue un proyecto que presenté, que no salió, no obtuvo dinero o financiación, así que si me iba a llevar mucho tiempo sin dinero, me va a llevar el resto de mi vida. Pero nada, tratando de avanzar ahí, juntando datos. Y la verdad es que yo empecé por lo más fácil, porque el Estado centralizado, organizado, etcétera, que sí tiene Chile en comparación con América Latina, hizo que el trabajo que hice fuera probablemente más sencillo que lo que quiero hacer ahora. Eso es así, pero bueno, nada, divirtiéndome. En todo caso nos interesa, tú sabes que la Biblioteca Nacional desde su nacimiento tiene una vocación americanista, así que nos interesa lo que pasa en todo el mundo de habla hispana, bueno, en realidad en todo el mundo, porque van a ver las actividades de la biblioteca próximas, como nuestros intereses abrazan al planeta. ¿Ah? Y Elvira, ¿tú qué estás haciendo ahora? Yo estoy trabajando en un proyecto justamente sobre, viendo un poco esta permanencia y circulación de funcionarios y de actores, desde las reformas borbónicas a inicios del periodo republicano. Entonces me fui un poco hacia atrás de la tesis.
no de una perspectiva tanto de historia económica, pero sí enfocándome en la Real Hacienda, porque también es como donde hay datos como un poco más sólidos y es uno de los objetos de las reformas administrativas borbónicas. Entonces también estoy como bastante dedicada a esos funcionarios. Y por otra parte siempre tengo ahí una investigación que llevo un poco por mi cuenta, que es sobre el vínculo de la deuda interna en la década de 1820 y un poco ver ahí los intereses cruzados. Así que eso. Muy interesante. Además que cuando uno empieza cuando uno mira los trabajos de otros países, eh, que yo lo veo desde el comercio, pero en trabajos sobre periodos anteriores en otros países, me he encontrado con que muchos comerciantes que han llegado a Perú, a Chile, venían de otras partes como habían sido funcionarios. Entonces, cuando empezamos a cruzar los caminos, sobre todo en la historia americana, nos damos cuenta que somos más uno mismo de lo que sospechamos actualmente. Así que es muy interesante eso. Bueno, ha sido un placer tenerlos con nosotros en el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Es y seguirá siendo su casa. Y repito, esperando por poder volver a vernos luego y abrazarnos y reírnos y comentar lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho. Así que muchas gracias y esperamos verlos luego. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer desde aquella vez en el casino de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile hasta el día de hoy interactuar con ustedes y trabajar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias también. Y nada, esperamos que poder volver pronto a pisar la biblioteca. Así Sí, que lo gracias esperamos. por la invitación. Me quiero sumar también a los agradecimientos de parte de la Biblioteca Nacional, del Departamento de Extensión Cultural de la Biblioteca, y quiero invitarlos también para que el próximo 6 de octubre, si tienen un tiempito en la tarde, a esta misma hora, se puedan unir a una nueva transmisión de esta celebración de los 30 años del Centro de Investigación Barros de Arana, con una conversación que va a guiar esta vez Rafael Sagredo, y que va a tener por título Historia de Género, Salud y Emociones. ¿Ya? Un tema bastante atingente a la época y que, por supuesto, siempre tratamos de hacer llegar a la mayor cantidad de personas a través de estas plataformas. Nuevamente les reitero los agradecimientos y esperamos que todo el mundo haya disfrutado de esta charla tanto como lo hice yo. Y también quería recordarles que esto va a estar disponible a través de la plataforma de YouTube de la Biblioteca Nacional y por supuesto también va a quedar en el Facebook para que lo puedan seguir viendo, inviten a sus amigos a verlo y puedan disfrutar de esta entretenida charla. Muchas gracias de nuevo. Que estén muy bien. Bueno, gracias. Chao, bueno, Hasta que nos veamos. Oh, gracias. Muy bueno. gusto.